Vamos a, fíjate que pensando en los temas a platicar, hoy surgió el tema maravilloso de la familia. Y independientemente de las características de nuestra propia familia, sale este tema de cuál es la familia correcta, cuál es el formato de familia. ¿Existe un formato de familia correcta? ¿Qué es la familia? ¿Por qué la gente se obsesiona por un formato de familia? ¿Por qué existe este concepto de medios hermanos? ¿Por qué hay gente que puede no querer a los padrastros, a las madrastras, a los hermanos, a los medios hermanos? ¿Qué onda con los hermanos de sangre y con los que no son de sangre que luego eligen? No, no, es un merequetengue. Creo que, creo que la familia es algo que igual la gente no logra entender, es como un término fluido. Ok. O sea, un término fluido a lo largo de la historia de la humanidad que nos ha acompañado. Y cuando me refiero a fluido es que no importa la sociedad, no importa la época, no importa el estado, nunca es igual una familia. Desde luego. Ahora, damos por hecho que la familia es tal o cual, ¿no? Y esta romantización de la familia que es padre, madre, hijo e hija, perro, jardín, césped, dos coches, ¿sabes? Que la familia a veces Ajá, incluye hasta los coches. ajá. Pero, ¿qué hay más allá de ese modelo cerrado, convencional, tradicional, esquemático de la familia? Pues todas las familias. O sea, No, me fuera queda de lo que claro. ves en televisión, todas las familias son diferentes. Y fíjate que lo curioso es, a mí me hizo cuestionarme o me hace pensar que muchas personas que pueden tener afectos o no afectos con integrantes con los que vive, que son su familia, muchas veces están más condicionados por el qué se dice de la familia que por realmente el vínculo. A ver, como por ejemplo. Ah, puede alguien odiar a sus padrastros o a su madrastra, ¿no? A su padrastro o a su madrastra, o no querer tanto a su medio hermano o a su medio hermana, cuando de repente puede amar un montón a su hermano de sangre, ¿no? O sea, el condicionamiento de que la madrastra es mala o no te ama, o que el padrastro no te ama, o el hijastro que se pelea, porque muchos padrastros o madrastras podrán sentirse muy tristes con los hijastros, sobre todo adolescentes, pero hay que ser claros, que serán hijastros o hijos. Si son adolescentes, vas a tener un merequetengue. No tiene que ver con si es de sangre o no, tiene que ver con la edad del joven. Pero no hablamos ahorita de adolescencia. Sí, porque fíjate que es bien interesante porque, por ejemplo, al menos en México, la mayor parte de la crianza no se da en modelos convencionales como padre y madre. Pero se busca mucho. Es como un anhelo impresionante y es como... De hecho, yo no puedo creer que haya... La amo porque es mi madre, aunque nunca la haya visto, ¿no? O sea, es muy telenovelesco, a lo mejor no existe ese concepto, ¿no? Ay, sí, ya apareció la madre 20 años después y ya tengo 22, no sé, 21 y madre, y llora y corre a sus brazos. ¿No es una perfecta desconocida? O sea, ¿cómo está? ¿Cómo se configuran estos vínculos? ¿Por qué estamos tan condicionados socialmente de que si es mi madre, es mi padre, son mis hermanos, debe de haber un amor intrínseco, aunque no Pues, haya un vínculo? pues sí, y digo, y esto lo sabrás más tú, es como, a veces entendemos, por ejemplo, tenemos imágenes de cómo debe ser una familia, ¿no? ¿Mm? Ya sabes, estos tablones de comidas familiares, donde está el gran patriarca ahí viendo toda su descendencia, corriendo los niños y las niñas, los vestidos haciendo... O sea, tenemos muchas imágenes ¿Mm? fantásticas o imaginativas de lo que debe ser una familia, pero no entendemos la estructura interna de los vínculos. O sea, ¿qué es lo que produce un vínculo realmente? ¿Cuáles son los dos elementos que construyen un vínculo que la gente no se los cuestiona? Ok, o sea, no ¿No? es solamente porque nací aquí o porque soy hijo de sangre o porque... No, al final del día los vínculos, sabes, se generan pues de la resonancia significativa y de la intimidad compartida. Es Estos correcto. son, y no importa, a veces la gente no entiende que la sangre es solamente como una ilusión biológica o una función biológica, ¿no? De que heredas genes de alguien más, ¿no? De hecho, esa es una cosa, a mí se me hace que un gran peligro en la sociedad moderna, que creo que la sociedad tradicional, las sociedades muy antiguas tenían, donde los hijos eran de la tribu.
Ujú. Entonces, era muy difícil que un hijo estuviera descuidado, no atendido. Ujú. Evidentemente eso evitaba que la tribu tuviera un cierto delincuente, ¿no? Ujú. Pues porque pues si todos cuidan a los niños, todos son padres, todos son madres de los niños de la tribu, los niños son amados y su respuesta frente a como adultos amados es distinta a un niño que es segregado. Y en la sociedad en la que estamos hoy, los hijos que no son tuyos, haz de cuenta que son adultos enemigos. O sea, Sí. no me importan un carajo si no son mis hijos. Es que justamente lo que dices tiene que ver con esta evolución de la cultura, ¿no? O sea, cuando vivíamos en estos matriarcados que le llaman, donde todos eran responsables de la educación de todos, donde no había un sistema de paternidad, la paternidad no existía como tal, o sea, era maternidad y eran tíos los que... ¿Por qué no se sabía que... Y me encanta decirlo cuando... Yo hago esta pregunta y te la hago a ti. Fíjate muy bien. Voy a poner el contexto. El hombre, Homo sapiens, se bajó de los árboles, se volvió, perdió su pelo y ya se parece a nosotros. Aproximadamente lleva 200,000 años, más o menos, en el planeta. Quiero que me digas, y que escríbanlo, de estos 200,000 años, ¿hace cuánto el hombre y la mujer y la sociedad entera sabe que el hombre al tener relaciones con la mujer la embaraza? ¿Cuándo lo supo? ¿Y por qué lo supo? Ajá, entonces a partir de eso, o sea, la agricultura además, empezamos a generar estas instancias que llamamos familia, ¿no? Cuando surge la agricultura, Cuando surge la domesticación agricultura de animales y la domesticación de plantas, que Claro. eso tiene 10,000 años. Eso tiene 10,000 años nada más. De los 200,000. A partir 10,000 de la años. última glaciación. Y sí sabes que, o sea, familia significa, derivado del latín, esclavo. Famulus, ¿no? O sea, significa esclavo. Al final del día, en el pater familia, cuando se establecen estos patriarcados incipientes, básicos, ¿no? Que tenían como estructura el poder, en que ahora el hombre también quiere el resultado, quiere obtener el beneficio de su simiente, por decir, construye la religión, construye la estructura social, El matrimonio. construye el matrimonio, donde el celibato, toda la historia que se da hasta la modernidad. Y entonces, en los últimos años, crean esta imagen publicitaria totalmente Sí. de lo que debe ser una familia, cómo se debe comportar una familia. Y si tú lo ves, hay muchísimas personas que persiguen ese ideal, pese a que sus realidades, a que sus deseos, a que sus ganas no tienen absolutamente nada que ver. Interesantísimo. O sea, fíjate qué curioso. Ahorita que lo decía, estaba pensando. Resulta que, y insisto con la madrastra, el padrastro y el hijastro, la hijastra, porque me da la impresión de que estos personajes, por alguna razón cultural, ¿no? No debería ser el mismo vínculo cariñoso que los que son de sangre. Y me da la impresión que esto tiene que ver con un tema de que necesitamos un antagonista en la literatura. Porque las grandes novelas, las grandes historias es la madre de la madrastra. El hijastro no me responde, no me atiende. Más allá de si es adolescente o no, es el hijastro. Porque soy la madrastra Sí. o el padrastro. Sí, pero al final del día... Es cultural, bien lo decías, ¿Sabes? es un tema. Sí, y está cabroncísimo porque, por ejemplo, una de las cosas que persigue esta familia modelo es, y lo decía una frase en la publicidad en los 70s, ¿no? En los 80s, era como tú, el rey de tu propio imperio, ¿no? Entonces se romantiza la idea de los imperios a cerrarla en que hay personas literal que se lo tomaron al pie de la letra y tienen pequeños microimperios personales, Claro. donde ellos son el rey, ¿no? Claro, claro. Donde ellos son el rey y se manifiestan como reyes y dan órdenes y sentencias y cumplen y castigos y formalizan, etc. Entonces se reduce toda esta gran sociedad, esta cultura, a pequeños microreinos que caben en un multifamiliar, por ejemplo. Y ahí viene un poco lo que dices, es que este es mi multireino, mi pequeño reinito, donde absolutamente nadie me va a venir a decir qué hacer. Ni cómo educar a mis hijos, ni cómo tratar a mi esposo o a mi esposa o a nadie. Entonces se pierde esta idea cultural de tribu, ¿no? De colectividad. Claro. Y se vuelve un individualismo exacerbado, donde no solamente yo soy dueño de esta pequeña familia o de este pequeño reino, sino que de pronto también cada individuo ya es dueño de sí mismo aparentemente. Ya no hay una colectividad incluso dentro de los miembros de la familia. Y estamos caminando a algo mucho más cañón, porque
Esto de lo que hablas, y voy a poner todo esto entre puntillas por cómo están las cosas, pareciera ser que el patriarca era el rey, dueño de este pequeño microimperio. Pero en muchos casos, visto desde adentro, cerrando las puertas de la calle, podrían ser patriarcas o matriarcas. No necesariamente patriarcas. Tal vez la madre pudiera decir ante la sociedad, él manda, pero a lo mejor dentro de la comunidad de alguna de las familias, el patriarca o el matriarca es el que es el rey Sí, de esa, sí. y no es siempre Sí, los no. hombres. No, hoy O en sea, día es que el patriarcado lo puede ejercer no importa qué género. ok, O sea, el patriarcado lo han ejercido, o sea, dicho así, muchas familias seguramente el patriarcado lo ejercía a lo mejor la mujer. a la mujer o el hombre. Sí, la idea Depende de la energía, ¿no? Y la depende idea del patriarcal carácter. es yo mando. Ajá. Yo tengo una jerarquía superior a todos ustedes porque Dios me la asignó. Por carácter. No, en realidad es por Cultural y carácter. Sí, es O sea, carácter, pues, pero también es un hombre más pero sutil, también más- es económico. Sí, entiendo. Siempre está ligado al económico. Yo Sí, te sí. mantengo, yo Sí. te mando, Sí. yo te gobierno, ¿no? Sí. Pero esto es en el sentido como de esta especie como de disfunción, pero platicando de otras familias, lo que está muy interesante, aunque nosotros podamos platicar bien hippies de la familia, son los vínculos amorosos y las personas, en realidad, por ejemplo, en México, el INEGI establece que hay 13, aproximadamente, la última vez que revisé, 13 tipos de familia legítimos en México. 13 tipos de familia 13 legítimos. tipos de familia. Debe de haber familias de casi algo. Conectando con el el podcast anterior. No, lo que pasa es que también las instituciones, o sea, los gobiernos también tratan de entender, no se están peleando hoy en día, que ese es el modelo como antes, este es el modelo, el que no está fuera del modelo se muere. No, al final del día ya hemos visto que hay muchos otros modelos que también generan que es muy importante para el Estado, generan ingresos, generan impuestos. Sí. Entonces todos son bienvenidos en la colectividad, ¿no? Entonces de pronto se establecen muchos modelos de familia que nos permite también como explorar mejor o expandir más nuestras esferas de afectos. Por ejemplo, hoy afortunadamente tenemos familias reconocidas legalmente entre dos mujeres que adoptan hijos, Ajá, entre ajá. dos hombres que adoptan Ajá. hijos, entre un padre soltero y un hijo ya es una familia para el Estado. Claro. Entonces, a mí me gusta mucho cómo se rompe la estructura convencional que duró muy poco aparte y nos abrimos como a nuevas familias que comparten padres divorciados, ¿no? Y esto lo puedes ver a veces hasta en películas, tus hijos, mis hijos y los nuestros, Ajá. donde de pronto el contacto entre grupos humanos se vuelve más elaborado, más sofisticado, más específico. Bueno, familias grandes requieren como grandes Pues grandes negociaciones. Grandes acuerdos. Grandes acuerdos. No, está más cañón. Y espérate, porque estoy seguro que no falta mucho tiempo que llegue el poliamor también a formar familia formal. Pues claro, al final del día, si el hoy en día, por ejemplo, a diferencia de la generación anterior que tenían 8 o 10 hijos, hoy la gente tiene 1 o 2 hijos. Es un poco difícil tener 8 o 10 hijos. ¿En qué forma? Económicamente. Claro. Entonces, la economía puede marcarnos al final del día. Dictar. De hecho, la economía va a dictar el poliamor. Claro. Va a ser, vamos a comprar una casota, vamos a ser roomies, pero pues ya roomies viviendo juntos mucho tiempo, pues genera vínculos muy particulares y no faltará quien lleguen los hijos, vínculos de roomies y de quién es? se ¿Y empieza de a quién configurar, fue? Y se empieza a configurar. Fíjate que yo lo veo de una parte más, yo lo veo más de una parte como práctica en este aspecto, porque entiendo, creo que nos hacemos guajes hoy en día con respecto a hablar de una pareja, ¿no? Pareja monógama toda la vida, que sería como la base de la estructura familiar tradicional, si esta así fuese, ¿no? Aunque tengan países... Casi algo alrededor, ¿no? Ajá. Y casi algo con hijos. No solamente casi algo, ¿no? Entonces, creo que tiene sentido en este formato que pueda haber más adelante estos vínculos donde a lo mejor una mujer pues no tiene la vocación de madre como tal, pero es una gran ejecutiva y aparte tiene el dedo de Midas, que toca y hace oro lo que genere, y a lo mejor los hombres que la rodean, o un hombre y una mujer pero quiere hijos si no quiere tener hijos, y otra ahí en ese mismo grupo dice yo quiero tener todos los hijos que quieran y yo los cuido y tú también eres tía, mamá, lo que sea, vete de ejecutiva, pero aquí están tus hijos, te cuidamos, te alimentamos, y empieza a haber grupos por economía
que ojalá se dieran con vínculo de amor, que eso no implica que no va a haber momentos de rispidez o de conflicto que en teoría cualquier familia debería de poder arreglar, independientemente del formato de familia que sea. Sí, digo, al final del día eso ya sucede en algunos países de maneras documentales, porque hay que documentar esta familia, ¿no? Por ejemplo, en Suecia, ¿no? Que existe que vienen compraron una super granja, una super casota. Hay 7, 8 hijos de varios de los miembros de ahí que comparten la crianza. En lugares más hippies, por ejemplo, Tepoztlán también a veces se comparte la crianza, se comparte la cama entre algunos, se comparten los recursos y es regresar un poco a un estado donde el ser humano vivió cientos de miles de años. Como tribu. Como tribu. Grupos tribal. Sí, fíjate que es curioso. Y yo creo que es curioso cómo la educación y el estatus social también lo marca. Recuerdo al chofer de un amigo que agarraba ahí un día platicando. Me dice, ¿sabes qué? Es que a mí me pasó algo muy curioso. Yo pues tengo a mi esposa y a mi hijo. Y de repente pues mi concuño murió. Entonces mi esposa me dijo, oye, ¿podemos aceptar a mi hermana con su niña? Pues, así que iba con nosotros, pues no tiene dónde vivir y está muy cañón, la están pasando mal. Y él dijo, claro, que se vengan a la casa. Y entonces, para la sociedad, pues es la hermana que vive con su hermana y con su hija. Y dice él, pero pues de repente en la convivencia, ahí estábamos, y chan, chuchín, pam, pum. Y de repente la hermana de mi esposa y yo, pues, y mi esposa nos cachó, y sí fue una gran crisis, y estuvo medio choncho el asunto, pero yo los amo a las dos, y amo a los niños, y yo mantengo a la familia, y las dos cuidan a los niños, y ya somos una familia más amplia. Pero ¿Y lo es? De hecho se aman los tres. O sea, no sé, ellas dos son hermanas, supongo que se aman. No me voy a meter en ese mariquetengue, ¿no? Oye, fíjate que algo que estaría padrísimo que la gente no sabe o por lo general no suele cuestionarse por lo mismo, ¿no? Porque tú entras en una... A mí llama mucho la atención cuando las personas dicen, ¿qué quieres de tu vida? Y dices, bueno, pues yo tengo un trabajo, una lana, casarme, tener hijos y vivir la vida, ¿no? Y aunque parece una idea como inocente y vaga y buena, bien intencionada, hay gente que está terminando su vida y nunca se cuestionó realmente como esa decisión. ¿A qué voy con esto? Que nunca se detuvo a pensar, a ver, yo tengo vocación de familia, de pareja, de soltero, yo tengo vocación de monogamia, de poligamia, yo tengo vocación de... Y algo que me parece muy interesante y me gustaría que platicaras es cómo entender o cómo saber las vocaciones y cómo tengo yo la vocación que tengo. Es curioso lo que mencionas, porque de facto tenemos, como bien lo decíamos, con los estos contrincantes como la madrastra, el padrastro, los hijastros, y pareciera ser que también es fundamental la familia para alcanzar la felicidad. Pero otra vez es un paradigma, otra vez es un status quo, es un deber ser. Y pareciera ser mucha gente. Imagínate una persona que tiene la vocación de soltería, ¿no? Y que se enfrenta a la vocación de soltería o a la vocación de pareja sin hijos. Y que en verdad es lo que le encanta, es lo que le gusta, es lo que le raya. Pero dentro de su psique, algo en el estómago dice, no vas a alcanzar la plenitud ni la felicidad hasta que no tengas familia. No vas a alcanzar la plenitud. Y dice, pero parece que soy feliz. Yo me siento feliz soltero, soltera. Yo me siento feliz en pareja, sin hijos. Pero me estorba algo. Y es loquísimo. Porque lo que le estorba no es su interior, ni su llamado profundo vocacional. Le estorba el paradigma y el deber ser de hasta que no tengas una familia no encontrarás la felicidad y la plenitud y estás fracasando en la existencia. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. Pero por ejemplo, ¿cuáles serían como indicadores de que alguien es soltero, de que alguien es pareja o de que alguien tiene la vocación de familia? O sea, ¿cómo podría esa persona que nos está viendo, escuchando, identificar, chinga? Porque a mí me queda muy claro cuando la gente, por ejemplo, el señor sale a fumar con el perro
Y en la tercera fumada dice, a la chingada. Y se va y deja a la familia con los hijos, ¿no? Ajá. Dice, Ajá. yo soy soltero, mi vocación es de soltero, y se lleva el perro, nada más. Ajá. O sea, ¿cómo alguien puede saber, sin importar el modelo en el que esté, cuáles son los elementos característicos de su vocación? ¿Cómo identificar mi vocación antes de que sea quizá demasiado tarde? Primero creo que tendría que diferenciarse el llamado interno o el deseo genuino interno del paradigma que tienes, que has comprado. ¿Sí? Porque si has comprado el paradigma de que la felicidad se alcanza con cierta cantidad de lana, con cierta cantidad de propiedades, con cierta cantidad de hijos. O sea, no puedo creer que haya padres que dicen, yo quiero un hijo, no una hija. O yo quiero hijas y no hijos. O sea, hasta por el género pueden ser felices o no. O sea, es así como, ¿de dónde? ¿De dónde sacas esta tremenda ilusión, ideación de felicidad? Claro. Y tu pregunta, fíjate que ahorita que lo dices, tiene su gran complejidad. Entre la soltería y la pareja, no hay mucha consecuencia, no es muy complejo darte cuenta y revirar. Porque la soltería puedes decir, estoy siendo soltero, vivo soltero, llego a mi casa y no hay nadie, puedo tener parejas itinerantes, que es una después de otra, o puedo tener con una muy buena agenda parejas múltiples, ¿no? O sin pareja, ¿no? Y yo llego a mi casa y miren, me encanta de repente salir con alguien, pero yo ya a la hora de dormir quiero dormir solo, es mi cama solita y mi espacio solo, y ciertos días de la semana quiero yo solo. Puedes itinerar, puedes de repente vivir con pareja y decir, esto no va conmigo, yo la verdad prefiero la soledad, y sabes qué, pareja, pues ya somos adultos, no hay mucho que, a lo mejor te enoja y te molesta y te sientes o decepcionado o decepcionada de que hayamos intentado y no se logró, pero no hay gran consecuencia al respecto. El gran tema va a ser cuando aparecen las otras figuras que son los niños. Cuando ya hay niños, revirar se puede, pues hay quien lo hace, pero revirar no sería lo más conveniente para todos los integrantes de esa familia. Entonces, creo que para poder saber... Y sin embargo pasa. No pasa. No, todo porque el llamado interno jala. Sí, pasa, y aparte, no solamente pasa, una persona que genuinamente, de pronto, después de 3 hijos y 15 años de matrimonio, dice, yo no soy para vivir en familia. Pero te voy a decir una cosa ahorita que lo dices, ¿eh? Si los hijos ya están, más allá de la mitad de la adolescencia o ya saliendo de la adolescencia, pues ya puedes revirar. Sí. O sea, ya, no sé, sí. Yo todavía no entiendo cómo hay hijos que se enojan porque sus padres ya cuando son adultos los hijos se divorcian. Así, es que cómo se divorciaron, destruyeron mi familia. Ay, por el amor de Dios. A lo mejor aguantaron un montón para aguantaron más de lo... Creo que aquí hay una palabra clave que encuentro de lo que dices y creo que es súper importante revisar y notar, porque esto puede parecer un tema, otra vez, como que no va contigo, como que a ti no te interesa este tema, como que no tiene que ver nada contigo, el que nos está viendo, escuchando, pero creo que es importantísimo revisar mis preferencias. Cuando decías, por ejemplo, prefiero irme a la cama solo, prefiero irme a la cama no sé qué, prefiero dormir solo, prefiero hacer esto solo, prefiero hacer eso en compañía, o como amigos míos, que yo realmente prefiero pasar mis domingos, entre más, mejor. O sea, ¿cuáles son las preferencias afectivas que yo tengo? Lo que yo prefiero de mi vida, de lo que escoges. Porque, por ejemplo, puedes decir, yo no me he casado, yo no tengo hijos, por decir alguien, ¿no? Pero tienes tu familia nuclear, tienes tus hermanos. O sea, vienes de una familia. Sí, y al final puedes empezar a sentir, incorporar, oírte, oye, que hicimos una carne asada con todos los amigos y sus hijos. Y dices, ¿vibro o no vibro en esta sintonía? Soy capaz como de poderme pasar. Por ejemplo, a mí algo que me parece muy claro de las decisiones, las preferencias afectivas, ¿no? Como decías hace rato, esa palabra suena casual. Yo prefiero dormir solo. Yo prefiero comer solo. Yo prefiero no sé qué. O yo prefiero con muchos niños. Yo prefiero con muchos. Yo prefiero mis domingos en familia con muchos. Esa palabra prefiero puede marcar como la ruta de mi verdadera vocación. ¿Cuáles son tus preferencias afectivas? O sea, ¿qué realmente prefieres? Dices, yo prefiero una pareja monógama, sin hijos, porque cuidamos sobrinos y está muy padre, pero después de 3 horas les digo, ya, ¿no? O tienes la paciencia de, por ejemplo, saber que vas a tomar una decisión,
¿Qué quieres comer? Pues yo voy a comer sushi, voy y como sushi y me lo como y ya está. Con tu pareja tienes que negociar. Mi amor, ¿qué quieres comer? Y eso toma tiempo, en lo que llegan, piden, revisan el menú. Pero con familia, organízate para ir a comer. Eso te toma un día, te toma el día entero. No, y quien tiene niño chiquito sabe que salir de la casa te toma más minutos, si no es que el triple, cuádruple o quíntuple de lo que te tomaría salir tú solo. Sí. Entonces, es ahí también como yo tengo las ganas, la paciencia y el tiempo para entender que el domingo voy a hacer una cosa en vez de las 5 cosas que hacía cuando era soltero. Claro. Que me paraba, iba a correr al parque, regresaba, sacaba el perro, iba a platicar con los amigos, iba a comer, jojojo, la peda, no sabes la cantidad de gente que sufre porque tiene hijos y se sigue gustando la peda. Bueno, la peda te puede gustar, pero de pronto a sufrir, si tengo que irme de pedo, no aguanto estar los niños en la casa y no puedes irte no, o los que la traslapan y de pronto son los compadres que en domingo familiar se ponen la peda de albañil todos los domingos y los niños están ahí teniendo que vivir las consecuencias del alcoholismo, ¿no? A mí me dejó muy impresionado en algún lugar donde sirven cantaritos de tequila y está la banda tocando y carriolas. Se me hace un poco más... A lo mejor los niños son felices ahí entre el ruido, el alcohol, los borrachos. A lo mejor son felices. A mí se me hace muy raro que el niño en verdad esté cómodo de meses. Sí, es que al final del día es cultural, ¿no? O sea, si en la cultura está bien que todos nos ponemos bien pedos todos los sábados y domingos, etcétera, etcétera. Pero aquí me parece como importantísimo la conexión que hay con lo que yo prefiero, con realmente cuál es mi preferencia y mantenerla y conectar con esa preferencia, porque esto habla de tiene muchísimas aristas. ¿Cuál es mi preferencia de familia? Soltería, pareja, familia. ¿Cuál es mi soltería de modelo relacional? Monogamia, poligamia, swinger, modelos abiertos, cerrados, etcétera. ¿Cuál es mi preferencia sexogenérica? ¿Cuál es mi preferencia alimenticia? ¿Cuál es mi preferencia de sueño, de actividades? ¿Cuál es mi preferencia motriz, emocional o racional? ¿Qué prefiero yo? ¿En dónde estoy? Y a veces conectar con eso es bien difícil porque la gente está acostumbrada a que tú tienes que preferir lo que yo espero de ti. Pero eso es cuando estás ya en un vínculo. No, pero sin haber entrado ahí. Desde siempre, la familia, yo espero de ti que tú prefieras que seas ser doctor, porque yo soy doctor, tu papá no. O tu pareja, yo prefiero que tú prefieras lo que yo quiero. O los amigos, y de pronto nuestras preferencias se empiezan a contagiar del entorno, del contexto, y nos diluimos en el contexto. Lo hablábamos al inicio. A mí me gusta muchísimo cómo existe este planteamiento de que el sujeto está sumamente condicionado al comportamiento que dicta el deber ser. Es muy impresionante, muy impresionante. Muchísima gente no se cuestiona. Aquí está el tema. Mucha gente, es que cuestionarte es estarte cuestionando. Si te cuestionas bien, no te estarás cuestionando toda la vida. Sí, eso es cierto. Ese es un buen insight. O sea, si cuestionas bien, no te tienes que estar cuestionando toda la vida. Claro. Porque no te cuestionas, dices, yo me voy a cuestionar. Y ahora tú estás, ¿por qué ando con estos chamacos? ¿Por qué me casé? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué así? No me cuestioné. Y entonces ya me caso, ya tengo hijos. ¿Por qué me casé? ¿Por qué tengo chamacos? ¿Por qué trabajo aquí? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque cuando tenía que cuestionarme realmente, dije, no me tengo que andar cuestionando la vida. La vida así es. Así es. Recuerdo a mí hace muchos años que me decían, la vida así es y tienes que asumir la vida, tienes que asumir tu realidad. Y yo veía la realidad de esta persona que me lo decía, absolutamente infeliz. Y yo decía, yo sé que tú aceptas tu infelicidad diaria. O sea, bueno, hay que decir que lo asume, aunque sea infeliz. Qué triste que sea infeliz. Es que yo no sé si a veces es asumir o a veces es resignación. Ok, porque asumirlo te daría felicidad, ¿no? Te da plenitud. Te da plenitud. Te da confianza. Dices, esto es lo que yo estoy decidiendo. Bueno o malo, yo lo decido diario. Claro. Pero la resignación es como que la vida te arrastra, como que en este río de tienes que hacer, cuando en realidad, la verdad, es que la vida puede ser muchísimas más cosas. Y aquí se abre el río totalmente, ¿no? Entre decir, esto es lo que tengo que hacer, porque así es, porque soy un ser biológico que va del nacimiento a la muerte y ya está, y tengo que trabajar y tengo que generar dinero, y si me va bien, tendré una semana de vacaciones al año. O decir, chingada madre, ¿a qué le apuesto?
¿Y cuál es la voz interior que me dice, esto es lo que a ti te va a dar plenitud? Oye, pero eso que a ti te da plenitud no le da plenitud a nadie. Eso genera miedos. Pero a mí sí. Pero es que hay que aparecer el factor del miedo. El miedo, miedo sobre todo patológico, que no te va a quitar la vida, ¿no? Pero de repente... Pero te quita la calidad de vida. Te quita la calidad de vida, sobre todo si atiendes más el miedo que el llamado profundo. Hace poco platicaba con una amiga y muy impresionante porque me decía, pues yo quería ser bailarina o fotógrafa o corresponsal de guerra. Y yo, órale, vaya vocación, No es cualquier cosa, No, se dedicó a estudiar otras cosas, mucho más porque su papá la mandó, pero derechito a volar, ¿no? La dejó estudiar, creo que comunicación, dijo, es lo más corresponsal que te voy a dejar estudiar, ¿no? Y se casó y tuvo hijos. Pero imagínate haber elegido, y en su interior dice, pues que yo hubiera sido corresponsal de guerra, pero feliz. Una muchacha como que dices, no, pues es una mamá normal, una mujer formal. Y no significa que una corresponsal de guerra no sea una persona formal, ¿no? ¿Por qué no? Uh-huh. Lo que pasa es que elige una situación mucho más subgéneris que una persona tradicional. No tendríamos corresponsales de guerra si nadie eligiera los extremos. ¿No? Porque es una vocación. O sea, hablando de vocaciones como particulares, ¿no? Uh-huh. Esa pudiéramos considerar como una vocación particular. O sea, fotógrafo de National Geographic, ¿no? Y querer tener familia. Pues está medio complicado. Si te vas a pasar 6 meses en el ático. Y digo, tienes a tu hijo al Sahara, ¿no? Sí, o tienes a tu hijo al Sahara y vives en el camping, aquí en el jeep camp, y el niño, pues a lo mejor, pues, ni modo, es su vocación. Pero sería como contraproducente un poco, ¿no? Pero aquí hay algo que mencionas hace rato que creo que es clave también, como cómo detectar en lo profundo, cuando dices, no solo el cuestionamiento externo, interno, cómo detectar en lo profundo qué quiero, quién soy, a dónde voy. Yo quería contestarte eso porque hay un ejercicio fascinante en la meditación. Sé que la meditación no es algo que nos acostumbra mucho, pero tú en la meditación puedes ejercitar. Si le pones mucha imaginación y puedes hacer ejercicios de visualización, cómo te sientes estando solo, cómo te sientes estando con familia. Y hay una sensación, una distinción. ¿Tu ser se contrae o se expande? Este punto que mencionas a mí me parece como que vale la pena detenerse. Y esa invitación, si estás pensando hacer una familia, si estás pensando casarte, si estás pensando ver qué vas a estudiar y todo eso, quizá valdría la pena y sería como muy bueno para ti, o como hacer estos ejercicios de conexión con la vocación. Visualización, ¿no? Una visualización, interna. Preguntarte, sentirte, vibrarte y de pronto tratar de tomar la decisión que sea mejor para ti. Hoy en día, afortunadamente, creo que ya no vivimos estos modelos tan cerrados donde tienes que hacer lo que alguien te dice. Tenemos más opciones. Sin embargo, el miedo siempre está. El miedo siempre paraliza a tomar decisiones. Entonces, a mí me parece como que cerrar con esa idea de escucharme. Atrás del miedo, perdóname, atrás del miedo en el fondo se siente la expansión o la contracción del ser cuando te visualizas. Está pasando el miedo, atrasito del miedo. Me encanta un aforismo, un adagio, la verdad no sé cuál de las dos es, que dice: la cueva a la que temes entrar contiene el tesoro que tanto anhelas. Me gusta mucho, pero tienes que pasar ese miedo, y una de las maneras de lograrlo es esta visualización. Tu ser neta sí lo sabe. No te va a salir tal vez a la primera el ejercicio de visualización. Tal vez tengas que practicarlo y ahí tomar tu decisión. Siempre va a estar el miedo como ¿sabes cómo me imagino los miedos? No sé si recuerdan, seguramente ustedes sí, seguramente los jóvenes tal vez no. A mí me gustan mucho los miedos como estos tótems, como en la película esta de Historia sin fin, donde hay 2 gárgolas o 2 tótems inmensos, así parados, que el único objetivo que tienen no es destruirte y dispararte, no, es darte miedo. Es el único objetivo. Que no los cruces porque te mueres de miedo al cruzar. Ajá, exacto. Pero una vez cruzados, ahí se quedan. Ahí están. Pues explorar, indagar y cruzar los miedos.
Existen entonces, para ir cerrando, y bien lo mencionabas ahorita, 3 vocaciones con sus variables: soltería, pareja y familia. Te apuesto, te garantizo, te lo juro, que los 3 dan plenitud, siempre y cuando sean los correctos con tu llamado interno. Las solteronas no se deben de quedar a vestir santos siempre, se pueden quedar a desvestir diablos. Las parejas pues tienen muchas variables para vivir como pareja y no necesitan hijos. Las parejas no necesitan todas tener hijos. Las familias necesitan una gran capacidad de paciencia y de integración de decisiones, como lo decías. De ahora no solamente es la comida que me gusta, sino la que le es buena para todos y la que le puede gustar a todos. Y los acuerdos. Creo que debes de tener la gran capacidad de aceptar, negociar para poder vivir en pareja y para poder vivir en familia. Aceptar, negociar. Si no estás dispuesta o dispuesto a negociar, no te metas ni con pareja ni con familia. Pues ya está. Pues ahí la tienen, gente bonita. Y pues nada, bueno, qué bonito. Y tú dime, no sé. Nos vemos en la que sigue. Nos vemos en la que sigue. Muchas gracias. No olviden suscribirse, ponerle like, Concientizarte MX. Y Doctor Conciencia. O Doctor Conciencia. Y Concientizarte MX.